Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de empuje hidrostático. En la clase anterior nosotros vimos varios conceptos claves. Bueno, tener siempre presente que el concepto de presión es igual a fuerza entre unidad de área. Hablábamos de la presión atmosférica, la relativa y la absoluta, que era la suma de las dos, y que muchas veces nos íbamos a mover en presión relativa. Hablamos también de esta ecuación donde asociábamos que la presión es igual al peso específico por la altura de columna de agua. Y entonces esto lo podríamos graficar en términos de lo que denominábamos un diagrama de presiones. Si nosotros lo vemos en las 3 dimensiones, entonces esas presiones o ese dibujo del comportamiento de las presiones, pues nos van a formar una figura de este tipo, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que la presión es igual al peso específico por la altura, donde vamos a tener la máxima presión abajo y una presión cero en la parte superior, ¿cierto? Y entonces, si nosotros esto lo vemos por una cara frontal, es lo que denominamos un diagrama de presiones. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un tanque, ¿cierto? Aquí representé ese diagrama de presiones en una sola de las caras, pero recordemos que esto lo vamos a tener en todas las caras. Entonces, el diagrama de presiones, pues tenemos que tiene esta forma triangular, cuando ese tanque está abierto, ¿cierto? Y en la parte superior tenemos presión cero, y tenemos esta múltiple, estos vectores de presión en los diferentes puntos. Esto porque también va a ser importante para nosotros. Tengamos en cuenta que nosotros vamos a tener que ubicar estructuras hidráulicas en plantas o en diferentes sistemas. Entonces, ¿cómo nosotros concibamos la altura de estos sistemas? Pues van a incidir entonces en cuáles son las presiones que se manejen, ¿cierto? Y a su vez, tener presente que si bien ustedes no hacen el cálculo estructural, esa carga de presiones que se va a estar recibiendo va a incidir entonces, como mencionaba, en espesor de muros y requerimientos de hierro. Entonces, veamos que también si nosotros pensamos que aquí está la pared, del otro lado nosotros también vamos a tener entonces una columna o vamos a tener el suelo, ¿cierto? Y este también va a ejercer una presión, ¿cierto? Una fuerza sobre mis paredes. Y esa presión pues va a estar asociada al peso específico del suelo, ¿cierto? Por la altura que se tenga. Estas presiones, entonces, se van a considerar, ¿cierto? Yo tengo una presión hacia este lado, otra presión hasta el otro, y esa diferencia es la que estructuralmente mi muro tiene que soportar. Y bueno, tiene que evaluarse también cómo se comportaría en condición si está vacío, ¿cierto? Y que eso va a depender mucho entonces de la localización de las estructuras en el terreno. Entonces, si nosotros vemos esto, por ejemplo, si lo tenemos totalmente por debajo del nivel de suelo, bueno, vamos a tener una condición similar a esta, pero por ejemplo, si nosotros lo tenemos totalmente por encima, vamos a tener entonces que solamente las paredes tienen que soportar entonces toda la presión hidrostática. Entonces, para disminuir esos requerimientos, pues lo ideal es tener estructuras que estén o semi-enterradas o enterradas, ¿cierto? Personalmente me gustan mucho las estructuras semi-enterradas porque permite ciertas facilidades después que los niveles hidráulicos pues permitan ubicarlas. Pero esto pues va a optimizar mucho los costos y los requerimientos a nivel estructural. Entonces, todos estos vectores de presiones que dijimos que lo teníamos aquí, nosotros podemos hacer como la sumatoria y generar una fuerza resultante. Aquí, por ejemplo, tenía, con respecto a lo de los suelos, quería mostrarles los pesos específicos que tienen los diferentes tipos de suelos. Entonces, si ustedes ven, pues son pesos específicos superiores a los del agua y que son los que van a estar también ejerciendo una presión sobre la infraestructura que nosotros tenemos. Veamos, por ejemplo, este caso. Esta es la represa de Cachí. Entonces nosotros tenemos el embalse y aquí tenemos entonces
todos los muros que soportan toda la infraestructura, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos, así coloco una cosa, no me deja poner la otra. Ok, si nosotros entonces vemos, todo esto es esa altura, SH, que tiene entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? O sea que la presión aquí va a ser igual al peso específico del agua por la altura. Entonces miren cómo la presión va a incidir, ¿cierto? Este nivel de agua que yo tengo para poder entonces generar energía eléctrica. Y a su vez también cómo entonces toda esta infraestructura, que es la que está soportando el peso, pues tiene que tener el cálculo estructural de tal forma que soporte la presión calculada. Esto por poner entonces un ejemplo. Ok, entonces vamos a ver diferentes métodos para yo calcular esa fuerza resultante en ese prisma de presiones que se me está formando. Entonces, ¿en qué se calcula esa fuerza resultante? Bueno, como vimos, y me voy a devolver un momento, puede ser en las paredes o puede ser en las compuertas, ¿cierto? Porque son los elementos que van a tener que soportar esas presiones. Las paredes pueden ser superficies planas y a su vez pueden estar ubicadas de manera vertical o pueden tener algún nivel de inclinación, ¿cierto? O también nosotros podemos tener superficies curvas. Entonces vamos a ver métodos de cálculo para hacer la estimación de esa fuerza resultante que yo tengo de ese diagrama de presiones. Vamos a ver tres métodos: el método del prisma, el método analítico, y aquí voy a hacer una corrección de una vez, que me quedó mal, el método por componentes. Ok, entonces vamos a empezar con el método del prisma. Habíamos visto entonces que el diagrama de presiones me genera esta figura que es a la que le denomino como mi prisma de presiones, ¿cierto? Entonces son unos vectores imaginarios que me están de las presiones que se están ejerciendo en los diferentes puntos. Entonces, ¿qué dice este método? Que si yo calculo este volumen del prisma de presiones, ese volumen va a ser la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, sencillamente lo que tengo que hacer es estimar este volumen. Entonces, veamos cómo. Un volumen de una superficie que por una cara es triangular va a estar dado entonces por el área, ¿cierto? Y por esta profundidad. Entonces, veamos primero el área. Tenemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2, y entonces aquí, ¿quién es la base? La base en este caso pues es la presión, ¿cierto? Que es igual al peso específico por la altura, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el peso específico por la altura. ¿Y quién es este lado? Pues es H, ¿cierto? Entonces mi altura del triángulo es H. Y pues sobre 2. O sea que con esto ya tenemos esta cara del prisma de presiones. Y el volumen pues va a ser el área por la longitud que tenga en este sentido. Entonces nosotros tenemos que volumen va a ser igual, y entonces vamos a hacer la sustitución. El peso específico por esta h al cuadrado dividido 2 por la longitud. ¿Ok? Veamos entonces un poco la coherencia dimensional de esto. Entonces, nosotros tenemos que esto lo vamos a tener entonces en unidades de fuerza por longitud al cubo. H es una longitud elevada al cuadrado por L, que es unidades de longitud, ¿sí? Este por este me queda al cubo, este al cubo, se me cancelan y voy a tener entonces en unidades de fuerza, ¿cierto? Entonces, y voy a obtener entonces esa fuerza que es mi fuerza resultante. ¿Dónde se ubica esa fuerza? Entonces, como vemos, esta fuerza se ubica
un poco más abajo del centro de gravedad, en un lugar llamado el centro de presiones, es decir, en el centroide del prisma de presiones. Entonces, si nosotros vemos esta forma triangular, pues esa masa está desplazada, ¿cierto? Entonces, esto lo vamos a tener a 1/3 de H. ¿Ok? Vamos entonces a hacer un cálculo donde se determine el diagrama de presiones, ¿cierto? Y podamos establecer entonces la fuerza resultante para una compuerta que va de A a B. Entonces, estimar por favor primero a través de un ejercicio de manometría con estos fluidos que están en estas distancias, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto es mi presión de aire? ¿Cuánto es la que aporta la gasolina? Y entonces esto me va a permitir a mí obtener quién es mi presión en este punto, ¿cierto? Más la que se me está ejerciendo por el agua, voy a tener mi presión en este punto. Y a partir de estas presiones, entonces, voy a poder definir cuál es ese diagrama de presiones que yo tengo. Para ubicar el centro de presiones en este diagrama, que no es triangular como el que acabamos de ver, entonces nosotros vamos a recurrir a esta estrategia. Nosotros podemos dividir esto en dos áreas, ¿cierto? Un área conocida, que es este rectángulo, y otra que es este triángulo. Entonces, para esta podemos calcular el área, ¿cierto? Que pues va a estar dada. Y aquí nosotros tenemos la presión completa. Vamos a ver entonces cuánto es y por la altura, y calculamos entonces el área del triángulo. Y entonces revisamos ese centro de presiones que va a tener para cada una de las figuras. En una figura rectangular, pues va a estar en el centro, a H medios, y en la triangular dijimos que a 2/3 de H. Si nosotros hacemos el producto de A por este Y, ¿cierto? Y lo hacemos para ambos casos, nosotros podemos tener entonces aquí en sumatoria, ¿cierto? ¿Quién es mi Y barra, ¿cierto? Que es este que nosotros le hemos llamado el centro de presiones por mi área. Y esto me va a dar, y sumamos entonces también aquí nuestra área total. Esto me va a permitir para esta otra figura, que no es un triángulo, encontrar quién es el Y, o sea, el punto de aplicación de la presión. Entonces, resumiendo, hacemos nuestro producto de A por Y, ¿cierto? Lo colocamos aquí. Para la otra figura, lo ponemos acá. Y entonces, esta sumatoria es esta que tenemos aquí. Y hacemos también nuestra sumatoria de área. Esto me va a permitir entonces encontrar quién es este Y. El siguiente método de trabajo es el método analítico. El método analítico solo se puede aplicar en sistemas abiertos que no estén presurizados, con puertas sumergidas, y vamos a ver entonces cómo es el método. Entonces esto que acabo de describir, pues lo vemos en este tanque. Tenemos una compuerta, ¿cierto? Que está sumergida, porque tiene una parte, un nivel de fluido por encima, y este tanque pues no lo tenemos presurizado. Entonces, ¿qué me dice la ecuación del método analítico? Que la fuerza resultante es igual al área de la placa, ¿sí? ¿Quién es mi área de la placa? Bueno, el área de la compuerta a la que yo le quiero calcular esa presión que se le está ejerciendo. Entonces el área de la placa pues va a estar determinada por la altura de la placa, por la profundidad que ella tenga, por el peso específico, por el HCM. El HCM entonces, ¿qué es? Si nosotros tomamos esto en una vista lateral,
Bueno, tenemos entonces nuestra placa, queremos estimar nuestra fuerza resultante. El HCM es la distancia que hay entre este nivel de agua, ¿sí? Y el centro de presiones que va a tener esta placa. ¿Cómo estimamos esto? Entonces, este HCM va a ser igual a H, que es la altura que yo tengo por encima de la placa, más el centro de masa de la placa. Entonces, ese centro de masa sabemos que va a estar en el centro, ¿cierto? Según la altura pues que tenga esa placa, ¿cierto? Entonces esta la habíamos denotado con la letra A, o sea que aquí yo tengo mi centro de masa que va a estar entonces a medios. Entonces así yo estimo mi HCM. Y esto me va a permitir entonces calcular quién es esa fuerza resultante de una manera fácil. Vamos a ver entonces ahora superficies inclinadas. ¿Cómo entonces calculamos la fuerza resultante en una superficie inclinada? Esto lo vamos a hacer por el método por componentes. Entonces, ¿qué me dice el método por componentes? Yo tengo una compuerta inclinada, ¿sí? Y entonces yo tengo una fuerza vertical. Esta fuerza vertical que me está ejerciendo esta columna de agua, pues es el peso de la columna, ¿cierto? Y una fuerza horizontal que es la presión hidrostática, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí una presión hidrostática. Y yo puedo entonces, con mi fuerza horizontal y vertical, identificar quién es esa fuerza resultante, la cual es la perpendicular a la placa, ¿cierto? Entonces, por Pitágoras, pues yo podría entonces calcularla. Veamos entonces en este ejemplito. Para este tanque que tiene miel de maíz, calcular entonces la magnitud de la fuerza y las fuerzas pues que se me están presentando. ¿Ok? Entonces estimemos la fuerza vertical, ¿cierto? Que va a estar dada por su peso, ¿cierto? Y ese peso dijimos que se estimaba con el volumen por el peso específico. ¿El peso de quién? No es absolutamente de todo el tanque, ¿cierto? Es del volumen que está, el peso que está soportando efectivamente la placa, o sea, el volumen que está sobre ella. Entonces, tenemos aquí una vista lateral y este dibujo que está aquí es una proyección de la placa en el otro sentido. O sea, lo que me está diciendo que esto en profundidad tiene las 8 pulgadas. Entonces, ¿cómo puedo yo estimar este volumen? Bueno, yo puedo entonces generar dos volúmenes conocidos, ¿cierto? Un rectángulo, un triángulo tendría esta cara por la longitud, pues ya yo podría tener este volumen. Por el peso específico, entonces yo ya tengo quién es mi fuerza vertical. La fuerza horizontal, entonces, miren que va a estar dada por la presión hidrostática. Entonces aquí nosotros vamos a pensar en la propiedad que teníamos, que en cualquier plano era la misma. Entonces nosotros podemos hacer una abstracción donde esta placa que tenemos inclinada la vamos a convertir imaginariamente en una placa vertical, ¿cierto? Que es imaginaria. A esta placa le vamos a llamar la placa proyectada. Entonces, esa presión hidrostática la podemos calcular con el método analítico que acabamos de ver, que es bastante sencillo. Entonces, ¿qué me dice? Estoy calculando esta fuerza sobre esta placa. Entonces, la que me interesa es mi placa proyectada. Ojo que no es la placa real, sino la proyección que yo tengo, ¿cierto? En este caso, pues va a tener una altura de 40 por las 8 pulgadas. Por el peso específico y se calcula entonces cuál es el HCM que yo tendría para este caso. Y nuestra fuerza resultante entonces va a ser igual a la raíz de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Para superficies curvas, ¿cierto? Cuando yo ya no tengo superficies rectas como las que vimos, sino que tenemos superficies curvas, entonces vamos a presentar dos casos. En el primer caso,
es cuando yo tengo mi superficie curva y yo estoy soportando efectivamente, o sea, todo esto es mi fluido. Y miren que aquí yo puedo trabajar exactamente igual como acabamos de verlo ahora en el sistema por componentes. Entonces yo estimo cuánto es mi fuerza vertical, la cual la voy a calcular a partir del peso específico por el volumen. Entonces aquí yo lo que hago es calcular esta área, calcular por ejemplo esta área, lo multiplico por la longitud y yo ya tendría el volumen de esta forma. Y eso me permite entonces calcular cuánto es el peso. Y lo otro es calcular la presión hidrostática con mi fuerza, que es mi fuerza horizontal. Y lo que puedo hacer aquí entonces es proyectar la placa, ¿cierto? Y calculo la fuerza resultante como la raíz de esa fuerza vertical por esa fuerza, más esa fuerza horizontal, ambas al cuadrado. El otro caso es cuando yo no tengo ese volumen por encima, sino que lo tengo como atrás de la compuerta. Esto igual me está generando esta fuerza hidrostática que es esta que yo tengo aquí. Aquí vamos a hacer entonces también una abstracción porque esta fuerza resultante, ¿cierto? Para que esto esté en equilibrio, pues es equivalente a como si acá estuviera la fuerza resultante también. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, si bien esto está por detrás, vamos a imaginar que es como si en esta área nosotros tuviéramos entonces esto lleno de fluido. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos ahora. Estimar entonces para esta compuerta cuál es el peso que se está ejerciendo aquí, ¿cierto? Y cuál es la presión hidrostática, ¿cierto? O la podemos ver en este sentido. Y qué va a ser sobre la placa proyectada, ¿cierto? Con el método analítico que es más práctico, donde dijimos que era igual al peso específico por el HCM, que aquí en esta ecuación lo están graficando como H barrita por el área de la placa. Entonces, por favor, hacer el cálculo y determinar la componente horizontal y vertical de este sistema, ¿cierto? Entonces, este está por este lado. Entonces, acordémonos que hacemos entonces una proyección como si lo tuviéramos por este lado. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias.